El libro de Proverbios, escrito por el rey Salomón, el hombre más sabio que ha existido según la Escritura, está lleno de advertencias sobre la disciplina. En Proverbios 12 horas 1 minuto dice, el que ama la disciplina ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es un necio. Salomón entendió que la disciplina no es un castigo. Es un camino. Es el camino hacia la sabiduría. Y el camino hacia la sabiduría no es cómodo ni corto ni agradable al principio. El versículo 24 del mismo capítulo añade, la mano de los diligentes gobernará, mas la negligencia será tributaria de trabajos forzados. En otras palabras, los disciplinados terminan mandando. Los que no lo son terminan sirviendo. No es un juicio moral. Es una ley física del universo, tan real como la gravedad. El que se levanta temprano, el que hace su trabajo aunque no tenga ganas, el que estudia aunque esté cansado, el que ahorra aunque quiera gastar, ese termina en una posición de autoridad. El que no, termina bajo la autoridad de otro. Pablo, el apóstol que escribió la mayor parte del Nuevo Testamento, usó una metáfora deportiva para explicar esto. En 1 Corintios 9, 24-27 escribió, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire. Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que después de haber predicado a otros, yo mismo venga a ser reprobado. Pablo entendió algo fundamental. La disciplina no es un ataque contra tu cuerpo. Es un entrenamiento. Es poner tu cuerpo y tu mente bajo control para que sirvan a tus metas, no al revés. El atleta disciplinado se abstiene de lo que otros disfrutan porque sabe que el premio final es más grande que el placer inmediato. El cristiano disciplinado hace lo mismo, pero con una motivación eterna. Segunda lección, la disciplina es la prueba del amor verdadero. Uno de los pasajes más incomprendidos de la Biblia es Hebreos 12, 5-11. Dice así, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Si estáis sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos, no hijos. El autor de Hebreos conecta disciplina con amor. No es un castigo arbitrario. Es una señal de pertenencia. Un padre que no corrige a su hijo, que lo deja hacer lo que quiera, que nunca le dice que no, ese padre no ama. Es un padre ausente, indiferente, que ha abandonado su responsabilidad. Esta es la misma lógica que aplica el rey Salomón en Proverbios 1 y 24, el que detiene el castigo, a su hijo aborrece, mas el que lo ama, desde temprano lo corrige. La disciplina es una expresión de amor. No de odio. Quien te corrige, quien te exige, quien no te deja dormir en tus hábitos malos, esa persona te ama. Quien te aplaude siempre, quien te dice que todo está bien, quien nunca te enfrenta, esa persona es indiferente a tu destino. Aplica esto a tu vida. ¿Eres disciplinado contigo mismo? ¿Te exiges cuando nadie te ve? ¿Te corriges cuando fallas? ¿O te dejas pasar todo, te justificas, te dices, mañana empiezo? Si lo segundo es lo tuyo, entonces, según este principio bíblico, te odias a ti mismo. Porque no te amas lo suficiente como para exigirte ser mejor. Tercera lección, la disciplina derriba muros que la fe sola no puede derribar. Hay una historia fascinante en el libro de Josué. Los israelitas llevaban 40 años en el desierto. 40 años de quejas, de idolatría, de desobediencia. Ahora estaban frente a Jericó, una ciudad amurallada, impenetrable, poderosa. Dios le da a Josué una estrategia extraña. No catapultas. No ejércitos. No armas de asedio. Les dice, rodead la ciudad todos los hombres de guerra, rodeando la ciudad una vez. Así haréis 6 días. Y al 7º día, rodearéis la ciudad 7 veces, y los sacerdotes tocarán las trompetas. Y cuando toquen largamente el cuerno de carnero, todo el pueblo gritará a gran voz, y los muros de la ciudad caerán. ¿Ves lo que hay aquí? Disciplina. No fe explosiva de un día. No un milagro instantáneo sin participación humana. 6 días de silencio. 6 días de caminar en círculos. 6 días de parecer ridículos ante los que miraban desde las murallas. 6 días de disciplina.
Y solo después, el séptimo día, el milagro. La muralla no cayó el primer día. No cayó porque Josué tuviera mucha fe. Cayó porque Josué tuvo la disciplina de obedecer durante 6 días sin ver ningún resultado. Esta es una lección que todos necesitamos aprender. La mayoría de la gente abandona porque no ve resultados inmediatos. Van al gimnasio una semana y se pesan cada día. No ven cambio y abandonan. Empiezan un negocio y después de 3 meses sin ganancias, lo cierran. Se ponen a estudiar y después de 2 semanas sienten que no avanzan, y dejan el libro a medio leer. Josué no hizo eso. Dio 6 vueltas sin ver ni una grieta en la muralla. Y en la séptima, todo se derrumbó. El salmista lo expresó de otra manera en Salmo 126, 5-6, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. La siembra es disciplinada, es de lágrimas, es de trabajo duro sin ver la cosecha. La cosecha es el gozo, pero llega después. Siempre después. Nunca antes. Cuarta lección, la disciplina es el puente entre la promesa y el cumplimiento. José, el hijo de Jacob, recibió una promesa de Dios en sueños. Soñó que sus padres y sus hermanos se inclinarían ante él. Era una promesa de grandeza, de liderazgo, de autoridad. ¿Y qué pasó después? Sus hermanos lo vendieron como esclavo. Lo llevaron a Egipto. Lo acusaron falsamente de violación. Lo metieron en la cárcel. Pasó 13 años entre una fosa y otra, entre una celda y otra. 13 años de disciplina. 13 años de esperar. 13 años de servir aunque no merecía servir. ¿Se rindió José? No. ¿Se amargó? Temporalmente, pero no permanentemente. La Biblia dice repetidamente que Jehová estaba con José. Y José, incluso en la esclavitud, fue el mejor esclavo. Incluso en la cárcel, fue el mejor preso. El mayordomo de Potifar notó que todo lo que José hacía prosperaba. El jefe de la cárcel notó lo mismo. José no esperó sentado a que la promesa se cumpliera. Se preparó. Trabajó. Aprendió. Creció. Y cuando llegó el momento, cuando el faraón necesitaba a alguien que interpretara sueños y administrara un imperio, José estaba listo. No tuvo que aprender sobre la marcha. Llevaba 13 años aprendiendo. Proverbios 13:04 dice, el alma del perezoso desea, y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. La disciplina es el puente. La promesa es un extremo del río. El cumplimiento es el otro extremo. En medio, el puente de la disciplina. Sin él, te quedas en la orilla de la promesa, mirando al otro lado, deseando, anhelando, pero sin cruzar nunca. Quinta lección, la disciplina del líder comienza por sí mismo. El apóstol Pablo, en 1 Timoteo 4, 7-8, da una instrucción que suena radical incluso hoy, ejercítate para la piedad. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Pablo no está despreciando el ejercicio físico. Está poniendo la disciplina espiritual por encima. Pero el principio es el mismo, todo requiere entrenamiento. El carácter, como el músculo, se desarrolla con repetición. El rey David, antes de ser rey, fue pastor. Y como pastor, desarrolló una disciplina que después le salvaría la vida. Cuando Goliat desafió al ejército de Israel, todos temblaban. David, el muchacho, el pastor, dijo, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él me librará de la mano de este filisteo. David no improvisó. No tuvo suerte. Había pasado años enfrentando leones y osos a solas en el campo, con sus ovejas. Había entrenado su onda hasta la perfección. Había desarrollado una confianza en Dios que solo se forja en la soledad y la disciplina. Cuando llegó el gigante, David no tuvo que aprender a pelear. Ya sabía. Ya había peleado. La disciplina del líder comienza cuando nadie te ve. Cuando estás solo en el campo con tus ovejas. Cuando nadie aplaude. Cuando nadie critica. Cuando nadie sabe lo que haces. Lo que haces en secreto determina lo que puedes hacer en público. La Biblia lo dice en Lucas 4:10, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Sexta lección, las consecuencias de la indisciplina son devastadoras. La Biblia está llena de ejemplos de personas que fracasaron no por falta de talento, sino por falta de disciplina.
Sansón era el hombre más fuerte de su tiempo. Dios le había dado una fuerza sobrenatural. Pero Sansón era indisciplinado. Se dejaba llevar por sus impulsos. Iba donde quería, hacía lo que quería, se acostaba con quien quería. Y al final, Dalila lo engañó, le cortó el pelo, el símbolo de su consagración, y perdió su fuerza. Lo capturaron, le sacaron los ojos, y lo pusieron a moler trigo en la cárcel, como a un animal. El talento sin disciplina termina en la cárcel. La fuerza sin control termina en esclavitud. El rey Saúl, el primer rey de Israel, también fracasó por indisciplina. Dios le dio instrucciones claras: espera a Samuel para ofrecer el sacrificio. Saúl se impacientó. Ofreció el sacrificio él mismo, algo que no le correspondía. Su indisciplina le costó el reino. Dios dijo: he desechado a Saúl para que no sea rey. Otro ejemplo, David, el hombre conforme al corazón de Dios, falló por indisciplina en un área específica, la mirada. Vio a Betsabé, la deseó, la tomó, y de ahí vino el adulterio, el asesinato de Urías, y una cadena de tragedias que marcaron el resto de su reinado. David era disciplinado en la guerra, en la oración, en la alabanza, pero no lo fue en sus ojos. Y ese pequeño punto de indisciplina casi destruye su legado. Proverbios 25 minutos y 28 segundos lo resume con una imagen poderosa: como ciudad derribada y sin muralla es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Sin disciplina, eres una ciudad abierta a cualquier invasor. Cualquier impulso entra. Cualquier tentación te derriba. Cualquier emoción te controla. La disciplina son tus murallas. Sin ellas, estás indefenso. Séptima lección: la recompensa de la disciplina es mayor que el costo. El libro de Proverbios, otra vez, nos da la promesa: los caminos del perezoso son como un seto de espinos, mas la vereda de los rectos es una calzada. El indisciplinado vive enredado en sus propios problemas, causados por su falta de previsión y esfuerzo. El disciplinado camina por caminos despejados, no porque Dios le quite los obstáculos, sino porque los ha sorteado con anticipación. El autor de Hebreos escribió algo que deberías memorizar: toda disciplina al presente ciertamente no parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. La disciplina duele. No te voy a mentir. Duele levantarse temprano. Duele decir que no a lo que quieres. Duele hacer lo que tienes que hacer cuando no tienes ganas. Duele estudiar cuando otros están divirtiéndose. Duele entrenar cuando el cuerpo pide descanso. Duele ahorrar cuando todos están gastando. Pero el texto dice: después. Después viene el fruto. Después viene la recompensa. Después viene la alegría de haber sembrado bien. Y ese después es tan dulce que hace que el durante parezca pequeño. Pablo lo dijo en Romanos 8 y 18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Lo mismo aplica a la disciplina. El costo presente no es comparable con la ganancia futura. El ejemplo de Jesús, la máxima disciplina para el máximo propósito. Finalmente, tenemos el ejemplo supremo de disciplina en la historia humana, Jesús de Nazaret. La Biblia dice que no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús tuvo un propósito claro, y vivió cada día de su vida en función de ese propósito. Desde los 12 años, cuando se quedó en el templo diciendo: en los negocios de mi Padre me es necesario estar, hasta la cruz, donde dijo: consumado es, Jesús fue un hombre de disciplina. La noche antes de morir, en el huerto de Getsemaní, Jesús oró con tal intensidad que sudaba gotas de sangre. Su carne gritaba: aparta de mí esta copa. Su espíritu decía: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ese es el momento máximo de disciplina, cuando tu cuerpo dice: no quiero, tu mente dice: no puedo, tus emociones dicen: no aguanto, y aún así tu voluntad dice: lo hago. Jesús disciplinó su cuerpo, sus emociones, su voluntad, para cumplir el propósito para el que fue enviado. Y por esa disciplina, la Biblia dice que Dios lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Hebreos 12 horas 2 minutos nos invita a fijar la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesús soportó la cruz porque vio el gozo después. Vio la recompensa. Vio a la humanidad redimida. Vio el trono a la derecha del Padre. Ese gozo futuro le dio la disciplina para soportar el sufrimiento presente. El cierre: elige hoy ser disciplinado.
El libro de Deuteronomio termina con una declaración famosa: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida. Dios no te obliga a ser disciplinado. Te da la opción. Puedes elegir el camino ancho de la indisciplina, que parece fácil al principio pero termina en destrucción. O puedes elegir el camino angosto de la disciplina, que es difícil al principio pero termina en vida. Proverbios 6:8 te da un ejemplo que deberías observar: ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. La cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida, y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. La hormiga no tiene quien la supervise. No tiene jefe que la controle. No tiene un entrenador que la regañe. Y aún así, trabaja. Se prepara. Ahorra. La hormiga es autodisciplinada. Y la Biblia te dice que la observes y aprendas de ella. La disciplina no es un don con el que se nace. Es un músculo que se entrena. Es un hábito que se cultiva. Es una decisión que se toma día tras día, hora tras hora, minuto tras minuto. No se trata de perfección. Se trata de dirección. De levantarte después de cada caída. De seguir cuando todos se detienen. De hacer lo correcto aunque nadie te vea. Como escribió Pablo en Filipenses 13-14, olvidando ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Eso es la disciplina. Olvidar el fracaso de ayer. No dormirse en el éxito de ayer. Extenderse hacia adelante. Proseguir hacia la meta. Un día a la vez. Un paso a la vez. Una decisión a la vez. Empieza hoy. No esperes a sentirte motivado. No esperes a que sea lunes. No esperes a que las circunstancias sean perfectas. El momento perfecto no existe. Solo existe el momento presente. Y en este momento, puedes elegir la disciplina. Como dijo Josué al pueblo de Israel: si mal os parece servir a Jehová, escoged hoy a quien sirváis. Tú también escoge hoy. Escoge la disciplina. Escoge la vida. Escoge la bendición.